Seguimos en Carlos Paz al día y todos los jueves tenemos a alguien en especial. Así es, a nuestro compañero de Realidad 2020, Cristian Pérez, con una nota especial hablando de política y actualidad, ¿no? Bien. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Muy bien, Cristian, acá en la lucha de la ¿Cómo la llevan? pandemia, De la información. de la información principalmente. Y la llevamos por ahí como medio complicada porque hay gente que exacerba el espíritu de la gente. Entonces, estamos medio a veces. Es un buen momento, Cristian, ¿sabes cuál? ¿Para qué? Para ver quién es quién dentro del periodismo. Sí, sí. Yo siempre le esquivé a hacer periodismo de periodistas porque es muy delicado, es Sí, Sí. muy... pero este momento es muy eh, especial. Este momento es muy especial. Hay yo lo cosas, atribuyo, es muy ¿sabes qué? A la grave. ignorancia a veces. Sí, Y responsabilidad y también, ¿eh? responsabilidad, no son ignorantes estos, ¿eh? Hay Bueno, gente. están ligados. Sí, sí, ¿Están sí, ligados? sí, Sí. sí, sí. Sí, nos asusta un poco porque después tienes que salir a calmar a un montón de gente y bueno, estamos en esa, estamos en el trabajo de Así es. calmar gente, pero bueno, es parte del juego también, qué sé yo. Son periodistas y medios de comunicación también que Sí, representan diferentes objetivos, ¿no? Diferentes intereses sectoriales, corporativos. No digo en Córdoba, a lo mejor, no, 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 más que vos nada en sabés, Buenos Aires, que es la lluvia esa claro, Cristian, de en intereses. este caso vos sabés que no son los medios, son las redes. Ah, vos sabés que yo tengo una definición para clasificar Ajá, una clase de redes sociales, que son redes cloacales en algunos Sí, casos, ¿no? es verdad. es verdad, es verdad. Contanos un poco, Cristian, de qué vamos a hablar hoy. ¿A quién tenemos hoy? Les cuento que para hoy vamos a estar hablando con un área que de alguna manera está involucrada estrechamente con esto que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 y es el Ministerio de Seguridad. Hablamos con su titular, el doctor Alfonso Mosquera, quien es el ministro de esa área, para hablar un poco de tópicos que tienen que ver con la cantidad de detenidos, si disminuyó o no de la boca del titular de esta área, del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y qué clase de delitos son los que se vienen realizando. También hablamos de algo que tiene que ver, sobre todo por la invasión informativa que tenemos cuando uno habla de policía corrupta. ¿Qué le asocia? Santa Fe, seguramente, que es una provincia hermana, con todo lo que Sí, Sí, viene pasando en esa sí. provincia. el Recordemos Rosario. que hasta balearon la casa del ex gobernador en esa provincia, ¿no? Sí. Una policía que viene bastante corrupta, pero no nos importa mucho la policía de Santa Fe. Sí, cómo está parada la salud de la institución policial en cuanto a la transparencia y la corrupción. Y hablamos de muchísimos otros temas, entre otras cosas, si Córdoba cumple, ustedes saben que la organización, las Naciones Unidas, tiene un estándar que es 625 policías cada 100.000 habitantes. ¿Córdoba lo cumple? Lo contesta el ministro de Cosas en la próxima nota, Marcelo. Bueno, listo, entonces, gracias, Cristian. Vamos a la nota a escucharlo al ministro, Gracias Cristian a por ver la qué nos dice. comunicación, ¿eh? Ministro, pasaron más de 30 días, 50 días, todo hace presagiar que vamos rumbo a pasar la barrera de los 2 meses, una sociedad que se tuvo que acostumbrar o someter, si se quiere, a una cuarentena que nunca en la historia, por lo menos, había pasado. ¿Cuál es la evaluación que hace de la cartera que usted preside en cuanto a la cantidad de detenidos y qué clase de detenidos, si se puede decir? Bueno, en primer lugar, me gustaría poder contextualizar la situación. El día 20 de marzo, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso una medida de aislamiento social preventivo y obligatorio de alcance general en todo el país para evitar la propagación de la pandemia coronavirus y le otorgó a las fuerzas federales y provinciales la alta responsabilidad de hacer cumplir estas medidas de carácter sanitario. Como usted bien reflexiona, es un hecho sin antecedentes en la vida del país que ofreció, por cierto, un gran desafío para todos, fundamentalmente para aquellos que, como en el caso de la policía de la provincia, tuvieron que delinear para instrumentar posteriormente una planificación integral en toda la geografía provincial que comprendiera el inmenso territorio de nuestra geografía,
427 municipios y comunas y 165.000 kilómetros cuadrados de extensión. A partir de entonces, las medidas de restricción ambulatoria se fueron cumpliendo, le diría, con acatamiento dispar. Esos primeros días de marzo, el acatamiento fue prácticamente total, con muy poca presencia y circulación de automotores y de peatones, porque vale recordar que en aquella primera etapa las excepciones eran prácticamente nulas y estaban muy acotadas a garantizar la cadena de aprovisionamiento para que no hubiere desabastecimiento en las distintas localidades. Luego se empezaron a disponer algunas excepciones. Mayoritariamente el pueblo de Córdoba tuvo una actitud muy receptiva y cumplió la cuarentena con mucha responsabilidad, le diría, y con mucha disciplina, sin contar que siempre hay sectores un tanto reticentes, renuentes, desafiantes de la autoridad pública, de la vida propia y de la vida en comunidad, y el propio decreto presidencial establecía la obligatoriedad de hacer cesar esas acciones y poner a disposición de los fiscales a aquellas personas que incumplieran la cuarentena. Hoy, para hacer un resumen del estado situacional, hoy se puede contabilizar una cantidad de 23.566 detenidos. Para mí es muy importante poder mostrar una serie de gráficos, Sí, porque claro. van a ser muy elocuentes e ilustrativos de algunas situaciones que son buenas para poder reflexionar sobre ellas. Fíjese, Cristian, que del total de personas puestas a disposición de la justicia, el 88% de ellas son hombres y tan solo un 11,42% son mujeres. Y la estabilidad de ese guarismo a lo largo del tiempo nos permite afirmar sin temor a equivocarnos que ha sido la mujer la que ha asumido un compromiso superior, la que se ha realmente empoderado de la situación y ha sido una verdadera agente sanitaria en el cuidado de su núcleo familiar, en hacer observar también a su grupo las medidas de aseo y de control, exigiendo en ese sentido a sus hijos, a sus convivientes, que yo supongo que todos hemos sido testigos presenciales en cada uno de nuestros hogares de esa circunstancia. Consecuentemente es un dato que luce, que la mujer llevó adelante y continúa haciendo una tarea muy persistente y muy responsable respecto de esto. Yo no sé si me estoy excediendo en esto, que no pretende ser un monólogo, Cristian. No, por favor, son datos de... interesantes que tienen que ver con el comportamiento social frente a algo que no estamos acostumbrados, y el resaltamiento de la mujer como parte del núcleo familiar en cuanto a la responsabilidad. También hay otro aspecto para tener en cuenta, Cristian. El rango etario que ha cumplido por favor, mejor sí, la cuarentena son los mayores de 60 años. ¿Tendrá que ver por el grupo de riesgo también? Sin ninguna duda, por la responsabilidad, por el grupo de riesgo. Fíjese que en el caso de las mujeres, solo el 0,26% de mayores de 60 años han tenido que ser reprendidas legalmente, y los hombres un 1,86%. Y la mayor franja de incumplimiento, como es de alguna manera natural, es aquella que comprende de los 18 a los 40 años. Bueno, usted sabe que esa es una franja que por ahí tiene mayor dificultades para guardar la cuarentena, también se sienten un poco más omnipotentes respecto de la pandemia.
Y hay un dato muy significativo porque hemos tenido la oportunidad hasta de, no solo de recorrer, sino de sobrevolar muchas partes de la geografía provincial. Y por ahí se ha estigmatizado los sectores más humildes como los de Sí, menor acatamiento, desde ya que es mucho más fácil hacer la cuarentena con comodidades en una casa, con instrumentos tecnológicos, con buen pasar económico que estar en pequeños lugares, sin hacinados. acceso, hacinados o sin tener acceso a los medios de comunicación que hagan más llevadero esto, y ni que hablar las penurias económicas que la cuarentena le ha significado a una gran parte de nuestra población. Entonces, en primer lugar, yo quiero hacer mía las expresiones del gobernador de la provincia, un reconocimiento cabal a la disciplina y al compromiso que ha tenido la sociedad con esta medida de profilaxis sanitaria. En segundo lugar, descartar de plano que en los sectores y en las barriadas más populares de la provincia la cuarentena no se haya cumplido. Eso no es cierto. Por lo menos en Córdoba, ministro, porque vio que en Buenos Aires es como que han estigmatizado, por ejemplo, a la Villa 1421, a la Villa 31, diciendo que la falta de agua, el hacinamiento, etcétera. En Buenos Aires es como que se estigmatizó más ese tema todavía. Yo, Cristian, hablo de lo que he visto, ¿eh? De lo que he visto y de lo que he oído y lo que he adquirido a través de mi sentido, como decimos los abogados. Yo lo que he visto que en los barrios populares de Córdoba, la mujer fundamentalmente, a la que hacíamos mención anteriormente, ha tenido un compromiso absoluto, y yo los he visto correteando a los chicos en la calle, metiéndolos dentro de casa. Por supuesto, la cuarentena al día de hoy registra muchas liberalizaciones de actividades. Los empleados de comercio, las peluquerías, profesionales independientes, muchos servicios, y eso hace que hoy deje de alguna manera de cobrar tanto protagonismo el accionar policial, que por cierto no lo ha rehuido, pero sí lo comparte, porque la gran responsabilidad hoy está en manos de la sociedad. La soberanía sanitaria hoy reside en la población más que nunca. Consecuentemente, la responsabilidad social colectiva e individual en pos de una pandemia que no se ha extinguido y en pos de una cuarentena que no se ha derogado, necesitamos que aquel que tenga la prerrogativa de salir a trabajar lo haga responsablemente, cumpla esa tarea y que por favor vuelva a casa. Seguramente, ministro. Siguiendo en este ámbito del ministerio que usted preside, ¿cómo está el tema de los delitos? El sentido común, ministro, indica, aquellos que no estamos en materia de seguridad seguramente, que el delito ha bajado. ¿Es así? ¿En qué porcentaje? Lo hablo en función, por lo menos, de la primera y segunda fase de la cuarentena, donde era mucho más estricta. ¿Ha disminuido, ministro? Los delitos más extendidos tanto en nuestra provincia como en el país y como en el resto del mundo son dos fundamentalmente. Aquel que tiene que ver con el arrebato o el hurto en la vía pública o la rotura de cristales de automotores y robos de pertenencias en automotores, y el robo de domicilio en ausencia de moradores. Al haber una baja transitabilidad en la vía pública, evidentemente ese delito ha decrecido notablemente, pero a su vez se incrementa conforme se va incrementando la transitabilidad en la vía pública. Y el delito en domicilios en ausencia de moradores obviamente baja mucho porque es muy disuasiva la presencia de moradores en los domicilios. Ahora bien, nuestra América Latina, la Argentina, y Córdoba no está exenta de ello, tiene un verdadero flagelo de inseguridad. Y evidentemente cuando se corre el velo de la pandemia, ese flagelo que no está resuelto, sino de alguna manera disimulado por esta situación,
recrudece. La policía de la provincia nunca ha desatendido su principal responsabilidad, que es garantizar o propender a la seguridad pública. Solo que se le ha agregado en suma a esa responsabilidad nada más y nada menos que abocarse a este hecho inédito, insisto, sin antecedentes, como ha sido el control de la pandemia coronavirus. Pues bien, habrá que afrontar todos estos frentes. A esos fines trabajamos mancomunadamente con los intendentes, con las organizaciones de la sociedad. Usted sabe que hace pocos días el gobernador aquí, en la Casa de Gobierno, presentó 40 móviles de seguridad ciudadana. Sí, para ser distribuidos en el interior y en Capital también. Que se suman a otros 140 móviles del mismo tipo que presentó a lo largo de la gestión 2015-2019. Y son precisamente distribuidos en los municipios para que en un marco de cooperación, municipios y el gobierno provincial podamos entre todos trabajar en materia de seguridad pública y de prevención fundamentalmente. Ministro, lo quiero pasar siguiendo en este ámbito de la seguridad. ¿Cómo está Córdoba en comparación con aquellas provincias que siempre se suele comparar como es Santa Fe? Tengo entendido que uno de los principales parámetros, corríjame si no es así, es el homicidio doloso. ¿Cómo está Córdoba sin estigmatizar, repito, a otras provincias limítrofes como puede ser Santa Fe, Buenos Aires o Mendoza como provincias grandes? ¿Cómo está en comparación con esas provincias Córdoba? Antes de la pandemia, ¿no? Usted sabe que el gran dato estadístico para medir la conflictividad social y la violencia de una sociedad precisamente es el homicidio doloso. ¿Por qué? Porque el bien jurídicamente protegido más importante que tiene una sociedad es la vida. Consecuentemente, ese es el dato reina en materia estadística de seguridad. Córdoba tiene, nosotros solemos ser siempre muy prudentes cuando hablamos de cifras porque detrás de cada cifra hay una víctima. Pero bueno, preguntado que soy, respondo. Córdoba tiene de los guarismos más atenuados del país en materia de homicidios dolosos. Córdoba tiene alrededor de 3 casos por cada 100.000 habitantes. Sin estigmatizar otras latitudes, pero esto es un dato público porque así lo establece el SNIC, que es el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal y de Estadística Criminal. La ciudad de Rosario tiene 16 casos cada 100.000 habitantes, pero es nada más que para comparar dos ciudades que son prácticamente muy similares en cuanto a densidad demográfica. Eso es en lo que es materia de homicidios dolosos. Después vemos, de alguna manera, un amesetamiento en materia de robos y los hurtos, lamentablemente, en todo el país denotan un crecimiento. Se trabaja constantemente para ello, constantemente. Pero lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico. La exclusión social, la falta de oportunidades, aquí y en todo el mundo son un caldo de cultivo, lamentablemente, donde anidan este tipo de delitos. Bueno, en Córdoba trabajamos desde el equipamiento de las fuerzas de seguridad, como no hay antecedente en la historia de la provincia, en materia de equipamiento logístico, tecnológico, recursos humanos, y una fuerte política de contención social que creemos nosotros que es el camino para atenuar los efectos del verdadero flagelo que es la inseguridad. Ministro, otro de los temas que suele ser a veces cuando uno escucha a nivel nacional, por los medios nacionales, cuando hacen las comparaciones de las policías provinciales, aparece por lo menos como el que más mediático es, que tiene que ver con la falta de transparencia en la institución. ¿Cómo está la salud de la fuerza policial cuando uno vemos, por ejemplo, del caldo de cultivo de la corrupción que tiene Santa Fe? Repito, sin estigmatizar, pero es una realidad que hay que ver y que hay que notar. ¿Cómo está la salud institucional en cuanto a la transparencia? Nosotros creemos que Córdoba tiene una buena policía. Y si usted me pregunta, Cristian, personalmente digo esto, creo que tenemos una muy buena policía. 22.500 efectivos, que por supuesto, usted me dice, esa organización
está exenta de desvíos, está exenta que un delincuente se infiltre en las filas de la policía? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero lo que se ha demostrado la policía, primero que tiene una conducción íntegra, muy íntegra, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista moral. Y además cuenta con mecanismos propios y extrainstitucionales que regulan el control del personal policial. Y muchos de los casos de sujetos que cometen delitos portando el uniforme o prestando servicios son puestos a disposición de la justicia por la propia institución. Lo cual es importante, ministro, porque siempre se dijo que la policía actuaba como una corporación donde un inferior no podía denunciar al superior, etcétera. Siempre hubo como ese miedo de los inferiores. No sé cómo estará hoy, ¿no? Con la nueva cultura policial. Yo estoy convencido que esas viejas y perniciosas prácticas han sido desterradas del seno de la institución. Pero para eso hay que estar atentos. Todos los hombres somos buenos si se nos controlan mejores. Así decía un jefe político, Juan Domingo Perón, así solía decir. Efectivamente. Todos los hombres somos buenos si se nos controla somos aún mejores. Entonces Córdoba desde hace muchos años tiene un órgano extrainstitucional que es el Tribunal de Conducta Policial. Y acá no hay ni encubrimientos, ni apañamientos, ni tolerancias. Ni a los delitos, ni a prácticas aberrantes, ni a cualquier otra circunstancia. Y para seguir citándolo al general como lo hizo usted, dentro de la ley todo, fuera de ella, nada de nada. ¿Algún dirigente que fue público en algún momento del primer mandato de la Sota supo decir, fuera de la ley nada, dentro de la ley todo, fuera de la ley hasta donde se pueda? Queda para nuestro pensamiento del dirigente que hablamos. Ministro, le pregunto las dos últimas preguntas. La organización, las Naciones Unidas, indica un estándar de cantidad de policía cada 100.000 habitantes. Tengo entendido que es algo así como alrededor de 600 policías. ¿Cómo está Córdoba con ese parámetro que indica las Naciones Unidas? Bueno, es muy asertiva su reflexión, Cristian. Por supuesto, mire, Córdoba tiene particularidades de todo orden, territoriales, topográficas, geográficas. Las Naciones Unidas y los asesores externos que tenemos recomiendan 625 policías cada 100.000 habitantes. Córdoba ha llegado a ese número. A través de una importante ingeniería de recursos humanos ha llegado a ese número. Como también ha actualizado su flota de móviles y ha modernizado un aspecto crítico que son las comunicaciones. La policía de la provincia de Córdoba tiene en materia de comunicaciones los sistemas más modernos disponibles en el mercado internacional, que es el sistema Motorola P25, difundido en todas aquellas áreas donde la factibilidad técnica nos lo permite. Punilla ni que hablar, Capital también, Río Cuarto también, ahora se suma la departamental Santa María. Ahora, si yo dijera esto, nuestros televidentes pudieran creer que estamos planteando un mundo ideal. Nosotros no negamos el flagelo, lo he dicho al principio y quiero concluir con esto. Nosotros trabajamos con todo esmero para evitar los efectos de un flagelo lamentable que seguramente es producto de erráticas políticas macroeconómicas que han tirado a la exclusión social y a la marginalidad a miles de argentinos. Y yo no hablo ni de pobreza ni de riqueza, porque esos son estándares de índole económico. Yo estoy hablando de criterios sociológicos. Claro. Producto, insisto, de erráticas políticas nacionales, porque esos no son resortes provinciales, lamentablemente. Seguro. Entonces, cuando la Argentina pueda restaurar definitivamente su tejido social, que por cierto, el panorama a raíz de la pandemia no es el más alentador.
no es el más alentador, podremos atenuar los efectos de la inseguridad y del delito. Sumado a otro factor que no hemos hablado, pero que es decisivo, que son las adicciones, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Seguro, Nosotros seguro. tenemos ese diagnóstico, Cristian, y trabajamos cotidianamente para intentar resolver. Ya lo vamos a hablar, ministro, espero que sea la próxima vez en el piso de grabación, ¿no? Pero le quiero cerrar con una pregunta, si lo comprometo al preguntarle si se trabajó mejor antes en coordinación con la Nación, con el anterior gobierno, donde usted ya era secretario de Seguridad, o ahora, en materia de coordinación de seguridad. Con total seguridad y honestidad debo decirle que nada ha cambiado. Mantuvimos una excelente relación con las anteriores autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y tenemos una inmejorable relación con las actuales autoridades. A tal punto que quien fuera comandante general de Gendarmería en la región que comprende a Córdoba, el comandante general Severino, don Andrés Severino, ha sido designado titular y director general de la Gendarmería Nacional. O sea que una mayor coordinación, más aceitada. Tenemos un sólido vínculo personal e institucional con todas las fuerzas federales con asiento en Córdoba, con la Policía Federal Argentina, con la Gendarmería, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, por supuesto, con la Policía Antinarcotráfico de Córdoba, que tenemos una excelente relación y trabajamos mancomunadamente. Ministro Alfonso Mosquera, gracias por su atención. Hasta la próxima. No, el agradecido soy yo. Hasta luego. Bien, ahí estaba entonces el ministro Mosquera. Qué buena entrevista, qué buena entrevista. Muy buena entrevista, Cristian, con detalles de los detenidos y cómo se está trabajando, ¿no? En toda la provincia. ¿Está Cristian? ¿Estás por ahí, Cristian? ¿Estamos al aire? Ahí sí, ahí está, ahí Sí, te escuchamos Cristian, bien. te escuchamos. Bien, linda la nota, Muy bien. interesante. Sí, me parecía importante porque es un área que de alguna manera es protagonista de esta cobertura que le viene dando en el tema de seguridad a la provincia de Córdoba, ¿no? Pero me quedé pensando un poco, Marcelo, en lo que me decías al principio, acerca de que algunos agitadores que ostentan o ostentaban medios de comunicación o periodistas, la verdad que me quedé pensando un poco en eso y digo, qué falta de responsabilidad, ¿no? Pero bueno, uno lo entiende de su pasado como en la profesión. Sí, muy difícil. Está muy difícil porque son épocas donde uno tiene que tranquilizar en lugar de alterarla, de poner en pánico a la gente, ¿no, Cristian? Es así. Sí, me quedé pensando un poco en eso porque no lo había seguido. Repito, no uso Facebook, lo único que uso es Twitter, pero me parece que tendrían que ubicarse Twitter, en tiempo y en forma. Si es que siguen ostentando ese papel de comunicador. Pero aquellos que tenemos varios años en Carlos Paz ya sabemos de quiénes hablamos y cuál es su forma y su comportamiento frente a un micrófono. Tal cual. Es, bueno, amigo, te dejamos que sigas en tu cuarentena. ¿Seguís la cuarentena? ¿Estás saliendo con el número? ¿Qué número termina tu DNI, Cristian? Para que me acuerde, 25... 3, impar. 25, impar. dijo. Sí, impar. viste que uno con el chico lo aprende de aparte. Claro, impar. Bueno, hoy sí. puede salir, ¿qué día es hoy? No sé. Hoy no, hoy nos toca a nosotros. Mañana te toca, amigo. Mañana toca. Lo único que esperemos es que la sociedad nos sepamos ubicar, porque si esto está mal, volvemos atrás. Sí, yo creo que en eso tal cual. hay que ser muy, muy responsables. Muy consciente, chicos. exacto. Abrazo, Gracias, amigo. Cristian. Buen fin Hasta la semana que viene. Que vaya todo lindo. Hasta la semana que viene. Bien, Muy ¿hacemos la pausa nosotros? Y luego seguimos con más información. Perdón, claro. Le queríamos comentar a la gente que, bueno, tenemos este espacio, ¿no? De Cristian Pérez, como siempre, en esta Todos los extensión. jueves viene, todos los jueves. Así como mañana vamos a tener, obviamente, mañaneros. Que mañana desde las 9:30 de la mañana con Santiago Berioli. Ay, que a usted le toca aguantarlo a Santiago temprano. Si me cambia por Santiago Berioli. Que sean largo el jueves.